Pero la cumbia, bueno, hoy no le dimos mucha bola, el permitido tampoco. Estaba áspera la cumbia igual, Andreita recuperó. Sí, estaba fuertonga. Tenemos todavía la pretensión de obsequiarle algo a nuestros oyentes en un rato. Vamos a ver si lo logramos. Sí. Estamos como en una carrera desde que arrancó el programa, ¿no? Claro. No sé si es una sensación personal. Yo no sé por qué arman tantos quilombos todo el mundo. No se puede hacer un programa de radio así. No hay programa de radio que aguante. Claro, no hay programa de radio que aguante. Y eso que todavía no profundizamos con el tema Trump, que no hablamos del Papa Francisco, lamentablemente, que hoy tuvo una crisis de broncoespasmo. Estamos pendientes de las noticias sobre la salud del Papa. Y bueno, está Saralegui. Hola, está Walter Pedraza. Es viernes. Tendríamos que estar, ¿cómo tendríamos que estar ahora? Relajados, esperando un fin de semana tranquilo. Mañana tomando el presidente un champagne. habla a las 9 de la noche en la Asamblea Legislativa. Dicen que va a anunciar un montón de cosas. ¿Lo vas a ver, Andrea? Sí, por supuesto, va a estar trabajando en vivo. Sí, claro. Y no, al Congreso no se puede ir, viste que no se puede. Claro. Solamente pueden algunos de los acreditados permanentes del Congreso, sin cámaras. Claro, pues se está restringiendo el acceso a periodistas a mañana, el 1 de marzo, Exacto. a apertura de sesiones. Cerraditos, muy bueno. En una habitación con 4 sillas. En un palquito, sí. Muy liberal libertario, me gustó. Sí. Vamos a recibir como corresponde. Yo ya me sentía recibido, pero si me querés recibir de vuelta. Le ponemos tu cortina. Eso me gusta. Cortiniemos. Bueno, la cortina de Saralegui para su columna Política al Cubo. Bueno, a ver, yo decía al principio del programa, la última vez que estuve acá al aire fue el 14 de febrero a las 6, 7 de la tarde, justo en el momento más o menos el que Milei ponía destacado en su historia de Twitter la comunicación promocionando esta criptomoneda que desencadenó una estafa multimillonaria en todo el planeta y que arrancó una crisis política en el corazón, en el núcleo del gobierno, cuyas consecuencias al día de hoy estamos viendo, pero creo que probablemente ustedes sentirán igual que yo, y eso un poco me parece iba a lo que decías vos, André, del agotamiento, que estas últimas 2 semanas han sido verdaderamente imposibles en términos comunicacionales, todo lo que ha pasado en la Argentina. Yo hice un breve punteíto para que sigamos, mira. 14 tomos, el breve punteíto. Mira lo que es esto, mírame esto. 14 de febrero es el día de donde se publica el Twitter estafa. Esos días se fueron conociendo cada vez más y más información. El 17 de febrero, 3 días después, de la entrevista de Jonathan Viale, esa infame entrevista de Jonathan Viale con Milei, la interrupción de Caputo, el filtrado de que la entrevista se había cortado en la Casa Rosada, la denuncia de Estados Unidos contra Milei, la designación de Servini de Cubría como la jueza para iniciar la investigación. 2 días después, el 19 de febrero, aparecen los chats de Hayden Davis diciendo que vendía acceso a Karina Milei y que él manejaba al presidente con la hermana, etcétera. El 20, el fiscal Tayano aparece al frente de la investigación, se suspende las PASO en Argentina y se anuncia la transformación del Banco Nación en sociedad anónima. El 21, Milei en Estados Unidos con Elon Musk, la motosierra, imputan a Milei, reunión de Milei con Trump. 22, el hermano de Hayden Davis dice que Milei firmó un tipo de convenio para promocionar Libra. El 23, se anuncia la privatización de yacimientos carboníferos Río Turbio, Tayano ordena las primeras medidas. El 24, la nota en la revista Forbes sobre la criptoestafa de Milei. Clarín y Telefónica, se anuncia la compra de Telecom a Telefónica. 24, eso fue. El 25, Milei pone 2 jueces de la Corte por decreto. Se publica el decreto de la Agencia de Discapacidad que le dice tarados, imbéciles a las personas con discapacidad. La querella pide el secuestro de los teléfonos de Milei. El 27 de febrero jura García Mancilla en la Corte. Ayer, hoy, el New York Times saca una nota de criptoestafas diciendo que Hayden Davis intercambiaba dólares por acceso a Milei a través de Karina y Javier Milei
amenaza con intervenir la provincia Citando fuentes, de Buenos ¿no? directas Aires. de esa publicación. Me cansé, esas fueron estas 2 semanas. Bueno, por favor, después quiero una fotito de ese cronograma. No se puede creer, no se de puede esa creer. cronología, porque así no la tengo que hacer. No lo hice yo, no lo hice yo solo, no lo hice yo bueno, solo. bárbaro, pero, le mando un abrazo a Valeria de Croce, que me ayudó a armarla. Perfecto. Más bien la ayudé yo a ella, o más bien ella me la pasó. Pero quería, una vez que, para entender parte de lo que está pasando, ¿no? Ahora bien, primer tema que quiero hablar de esto. ¿Se acuerdan que hace un mes y medio trabajamos en una columna acá, una pregunta que era si Milei era un mentiroso o no? Cristina, en su asunción como presidente del PJ, ya decía que a ella le parecía que decir que Milei era un mentiroso no era exactamente la mejor estrategia política. Que había algo de asociar a Milei con Macri y a la estafa electoral que no terminaba de cuajar, ¿no? Sí. Porque había un vínculo, cuando Milei ponía la motosierra y decía que iba a reventar a todos y que la sociedad un poco había convalidado eso, y en esa conversación tratábamos de pensar cuál iba a ser la imagen que con la que podíamos lograr terminar de capturar la esencia del gobierno de Milei. Y la criptoestafa me parece que nos dio la figura para hablar de Milei. Es una estafa piramidal. Es la figura de la estafa piramidal que está asociada, que es una figura de esta época, ¿no? Los emprendedores digitales, el coaching ontológico, los influencers, que vos abrís tu celular y te dice, yo te voy a decir cómo ganar millones de dólares ahora, sé como yo, comprame mi curso. Toda esa lógica de las estafas digitales, ¿no? Que es muy de esta época, lo pintan un poco a Milei, ¿no? Y si uno empieza a pensar en la imagen de la estafa piramidal asociada a Milei, no solo vamos a ver este escándalo de las criptomonedas, sino que ahí también puedes ver que al final la casta eran los jubilados. Un tipo de estafa, ¿no? Gobiernan los que salieron terceros, ¿no? Caputo, Bullrich, etcétera. Y también yo me acordaba, Víctor, en la campaña, que una y otra vez en esta radio hablabas de Milei plagiando los libros para vender plata, ¿no? Y toda esta idea de, como vemos, Javier y Karina, que sabemos que son una unidad, han hecho un tipo de emprendedurismo político con la figura de Javier Milei, en eso se parece también a Trump, que se vende a sí mismo como figura, ahora vemos, para vender criptoactivos, para acercar gente, que estuvieron haciendo una lógica de recaudación política que es igual o más grave que esta criptoestafa de la moneda Libra. Me parece que ahí hay una primera cosa para mirar, ¿no? Que estamos empezando a ver una figura que puede representar de cara a la sociedad lo que es Milei, sería como un cositorto político, digamos, ¿no? Eso se ha dicho mucho ya, pero que nos sirve. Lo segundo que quiero decir, lo decíamos medio antes, es que de toda esta lista de cosas que yo nombré recién que pasaron en las últimas 2 semanas, es cierto que algunas son bombas de humo. Que algunas de estas cosas son búsquedas de desviar la atención del público. Pero eso es algo normal en la política. ¿Qué quiero decir? Todo gobierno busca dominar la agenda. Todo gobierno busca que se hable de las cosas que quiere que se hablen y que no se hable de las cosas que no quiere que se hablen. Todo gobierno, enfrentado a un escándalo, va a tratar de desviar la atención de ese tema. Eso no es singular de Milei. Por supuesto que lo singular es cuál es el escándalo. ¿Y qué usa para...? Y sobre todo, a eso voy. Antes, a eso voy, ¿no? De ir abriéndose paso, destruyendo todo. Eso, y ahí aparece la figura un poco del caos, ¿no? Que es lo que me parece que es lo singular de Milei y lo singular de este momento político que estamos viviendo. Yo me acordaba de esas conversaciones que tuvimos al principio de 2024, cuando leíamos esos libros sobre cómo mueren las democracias y la ruptura de los consensos democráticos básicos, no solo en la Argentina, sino en gran parte del mundo. ¿Se acuerdan que yo contaba esa idea de cuando subió Hitler o Mussolini, viste, los grandes empresarios apoyaban, o los partidos de derecha moderados que compartían agenda, compartían algunas ideas, decían, lo vamos a poder controlar, no va a ser tan grave? Y bueno, después se van viendo las consecuencias. Esta semana vivimos, ni siquiera esta semana, entre ayer y hoy, una doble ruptura del orden republicano, de la división de poderes, que todos sabemos el poder en una república, por lo menos el poder representativo, está dividido. Está dividido de forma horizontal entre 3 poderes del Estado, ejecutivo, legislativo y judicial, y está dividido de forma vertical, en el sentido que hay gobiernos nacionales, provinciales y municipales. Vemos al gobierno de Javier Milei intentando romper ese orden en las 2 direcciones. Por un lado, designando 2 jueces de la Corte por decreto, ya hay uno jurado. Fue un día. El martes lo anunciaron, el juez estaba jurado.
un juez de una mirada de derecha muy radicalizada, una figura hiperconservadora oligárquica, que tiene una particularidad, lo charlábamos fuera de aire, que yo creo que ya lo han dicho en el programa. Cuando Mauricio Macri designa a Carlos Rosenkrantz como juez de la Corte, bueno, él era el jefe de una firma de abogados que representaba a las grandes empresas de forma jurídica, era el abogado de las grandes empresas, y es cierto que Carlos Rosenkrantz había estado asociado a la campaña de Mauricio Macri. Si uno lee el libro de Hernán Iglesias Cilia, Cambiamos, lo relata un macrista que contaba cómo hicieron la campaña electoral, lo ves a Rosenkrantz participando de la campaña de Macri, porque bueno, tenían afinidad ideológica. Era un abogado de las grandes empresas. García Mansilla, los últimos 10 años, fue director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos. O sea, no fue un abogado que representó a Techín en un juicio. Fue el representante institucional. Es como si fuera de la CGT de los hidrocarburos, ¿me entiendo? Como si fuera el presidente de la UIA o de la EA, pero de las empresas hidrocarburíferas. El sector económico que más proyección tiene en la economía argentina, producto del despliegue de Vaca Muerta, las grandes empresas hidrocarburíferas acaban de poner un juez de la Corte a tiro de decreto presidencial, abriendo una crisis institucional sin precedente en la Argentina, porque Macri quiso nombrarlos por decreto, pero no juraron. Es decir, la voluntad de Macri estuvo, y la voluntad de Rosati y Rosenkrantz de entrar por decreto estuvo, si no hubieran convalidado. Pero eso no sucedió. Es decir, ellos entraron por mecanismos constitucionales. Obviamente que, como todo lo malo de Milei, ya había algo de eso que venía de antes, ¿no? Ya algo se estaba rompiendo antes. Pero me interesa ver que la dimensión esta de gobernar a través del caos de Milei, que tiene que ver con la destrucción, no con construir, digamos, una sociedad más o menos próspera, etcétera, sino una lógica de la destrucción política, tiene un doble sentido. Uno, que en este caos, bueno, en un punto, cuando uno ve la crisis política alrededor de la intervención, el planteo de Milei de intervenir a la provincia de Buenos Aires, los casos de inseguridad de estas semanas, hay que poner en foco esa frase de José Luis Esper de cárcel o bala. ¿Cuál es la idea? Que la Argentina está en caos, y la única manera de que la Argentina salga del caos es ¿cómo? A los tiros. Que tiene que haber un orden que esté por encima de la ley. Un orden por encima del orden constitucional y democrático. Que la sociedad tiene que convalidar, lo decía recién Leopoldo Moró de forma muy perfecta, un estado de excepción. Un fin a las reglas de convivencia democrática, porque va a ser la única manera de imponer un orden. Este es un mensaje videlista casi, ¿no? Muy peligroso. Procesista. Muy peligroso. Para verlo. Digamos, está ahí. Era lo que decíamos al principio. No subestimar nada de todo esto que está pasando. No. Es decirle a la sociedad, che, la vida es un caos, yo te la voy a ordenar a los tiros. Con tanques. Reventando todo y matando al que tenga que matar en el camino. Obviamente que del dicho al hecho hay un camino larguísimo, pero está bueno empezar a señalar cuál es el metamensaje. Y no le está diciendo en parte eso a Axel hoy, cuando le dice que renuncie y que en un año él va a poner en orden la provincia de Buenos Aires. No podemos imaginar otro orden que no sea ese. La paz de los cementerios. Claro. Sí. Así como las dictaduras ponen orden. En 2 semanas llamo al estado de sitio y se terminó. Cuando uno además sabe que los problemas de la violencia, de la inseguridad, del narcotráfico son tremendamente complejos y requieren respuestas integrales. Requieren mirar las policías, requieren mirar el sistema penal, requieren mirar el sistema judicial, requieren mirar el sistema económico y social. Las respuestas son problemas complejos que vienen de hace mucho tiempo y que por supuesto requieren respuestas complejas, maduras, adultas, ¿no? Y no estas cosas. Ahora bien, entonces hay una búsqueda de generar una situación de caos en la cual el único orden posible sea un orden antidemocrático, violento, ¿no? Que por supuesto es lo que finalmente va a ser la garantía de la imposición de este modelo económico. No sé, lo dijimos muchas veces, una de las variables que va a determinar el éxito o el fracaso del modelo económico de Milei, además del precio del dólar y las reservas, va a ser cuánto la sociedad tolere mayores grados de desigualdad y pobreza. Cuánto la sociedad acepte no poder protestar, ¿no? Y ahí está la lógica del orden, porque recordemos que la política de Patricia Bullrich más importante ha tenido que ver con el control de la calle e impedir la manifestación. La persecución a quienes manifiestan, la persecución a opositores. Y después hay otra cosa que conecta con el criptoescándalo, que es, dentro de la ley, Milei va en cana.
con este proceso de Libra y el criptoescándalo y lo que parece que haría Milei, si esto se rige por las letras de la ley, Milei, digamos, obviamente yo no, la justicia dirá, pero yo como opinador opino, digamos, todo indica que es complicado lo que hizo Milei, y que esa estafa lo complica mucho, por eso está en el New York Times, en Forbes, en Bloomberg, etcétera, etcétera. Por eso lo investiga el FBI, o deberá investigarlo el FBI. En esta lógica de Milei, yo decía, viste, están estas cosas que sucedieron estos días. La búsqueda de producir escándalo, también, esa búsqueda de generar todo el tiempo indignación y manejar la atención de la sociedad. Todos los días hay una cosa nueva. Y en ese todos los días hay una cosa nueva, casi como que se enraza, ¿no? Parece lo mismo una resolución de la Andis que va y viene en el día, que por supuesto es grave, que un funcionario escriba lo que se escribió sobre... En el boletín oficial, ¿sí? Salió publicado. O como son terribles las declaraciones de Milei en Davos, o como es terrible que se anuncie la privatización de Yaricetá. Son todas cosas graves, ¿no? Pero en ese enrase, donde todos los días hablamos de cuál es el escándalo de Milei hoy, hay algunos que son cosas fuleras, ¿no? Fuleras, como por ejemplo meter un juez de la corte por decreto. Y también el escándalo Libra, que termina enredado en este barro y uno ya no puede diferenciar, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? Digo, si este es el escenario en el que el gobierno, ante el peligro, y esto también es una característica de las figuras autoritarias, que ante estas situaciones de debilidad y de peligro, la reacción es acelerar hacia el caos y acelerar hacia el autoritarismo y acelerar hacia el uso de la fuerza violenta. Bueno, ¿a dónde vamos a quedar con esto, no? Dos cosas para cerrar. La primera, ojalá que esto deje en claro que la única fuerza política más o menos democrática, más o menos republicana realmente existente en la Argentina es el peronismo. En este país, la única fuerza democrática y republicana realmente existente es el peronismo. Sí. Si no, hay que mirar ficha limpia. Y cómo votaron para proscribir a Cristina. Si no hay que mirar cómo votaron la ley bases. Los distintos actores que le dieron a Milei estos superpoderes. En este país se intentó matar a Cristina y no pasó nada. Se proscribió a Cristina y no pasó nada. La Corte Suprema borró de un plumazo leyes de la democracia y no pasó nada. El presidente de la Corte se autodenominó presidente del Consejo de la Judicatura y no pasó nada. En este país la democracia se degradó con la complicidad de todas las fuerzas políticas antiperonistas. La única fuerza política que seriamente tiene una mirada sobre la democracia que tenemos y la democracia que necesitamos es el peronismo. La única fuerza política posible. Por eso, en las apelaciones a la unidad que vendrán por delante, en las apelaciones a construir coaliciones para enfrentar a Milei, creo yo, en esta etapa, lo importante no está en el margen, sino en el corazón. ¿Qué quiero decir? No es lo mismo juntarse contra Milei que tratar de ser lo contrario a Milei. Si nosotros nos vamos a unir en contra de un tuit de Milei o en contra de una declaración de Milei y no vamos a rechazar el paquete entero, ¿qué va a pasar después cuando Milei quiera votar leyes en el Congreso en el 2026? Con los diputados y los senadores que entramos hoy. A mí me parece que esta etapa política requiere, por lo menos del peronismo, que es la única fuerza realmente existente que defiende la república y la democracia en la Argentina, esta es mi opinión, que la única fuerza política que se opone a las proscripciones, que se opone a las persecuciones, que se opone a la mafia judicial, que se opone a los designios del Fondo Monetario, que esa fuerza política tiene que ser nítida en su oposición a Milei. Y hay que mirar, y con esto cierro, las definiciones que salieron del Partido Justicialista Nacional esta semana. Interviniendo los partidos justicialistas que han sido cómplices de Milei, que han colaborado con Milei. Si el Partido Justicialista de Misiones colaboró con Milei, se interviene el Partido Justicialista de Misiones. Si el Partido Justicialista de Salta colabora con Milei, se interviene el Partido Justicialista de Salta. ¿Para qué? Para que el peronismo pueda presentar una oposición nítida a este proyecto del caos, de la violencia, de la pauperización de la vida económica, que requiere para reconstruir una alternativa que primero seamos capaces de decir con toda claridad que esto, en toda la línea, no. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Tapa, lavá, tirá, girá. Que el mosquito del dengue no se críe en casa.
Conoce más en miituzaingó.gov.ar. Tiempo argentino está en peligro. Por los tarifazos, por los precios desregulados, por un gobierno que dejó de hacer campañas de información y difusión para la ciudadanía. En una época de ataques continuos al